Las tres pirámides de Giza. Logros arquitectónicos sin igual durante casi 45 siglos, hasta que los arqueólogos comenzaron a estudiar este yacimiento situado a 8 kilómetros de distancia. Hoy creen que esta es la ubicación de la cuarta y legendaria pirámide perdida. Una pirámide que fue antaño más alta y grandiosa que todas las demás. Esta pirámide podría ser la más interesante de todas. Según la leyenda, fue construida por un faraón renegado que bañó de sangre su camino hacia el poder y después fue arrasada por la familia del mismo faraón. Se cree que los crímenes que cometió fueron tan atroces que su propio hermano trató de destruir su alma. Asesinato, incesto, megalomanía, conflictos familiares. Hoy, un equipo de expertos intenta desentrañar la verdad y recrear lo que pudo ser la construcción más extraordinaria de la historia del antiguo Egipto. Utilizando técnicas científicas del siglo XXI, se remontarán 4 milenios y medio para reconstruir la pirámide perdida. La pirámide perdida, primera parte. Egipto alberga grandiosas maravillas de la antigüedad. En la meseta de Giza encontramos 3 pirámides, construidas por 3 faraones de la misma familia. Padre, hijo y nieto. Khufu, Khafra y Menkaura. Ellos formaron la cuarta dinastía egipcia, una dinastía sin igual. Durante 150 años fueron la familia más poderosa de la historia, la gloria de Egipto, la gloria del antiguo Egipto. En mi opinión, esta fue la Edad de Oro. Siglo 25 a.C. Egipto es la civilización más avanzada del planeta, y la pirámide es el símbolo máximo del poder de un faraón. Es su tumba, su monumento. Con ella alcanza la inmortalidad. La construcción de las pirámides demuestra tal precisión y dominio técnico que aún hoy intentamos comprender la forma en que fueron diseñadas. Al menos en mi caso, hay que acercarse a los bloques que las forman para empezar a comprender la escala a la que pensaban estos hombres. Solo en la Gran Pirámide hay 2.300.000 bloques y cada uno de ellos pesa unas 2 toneladas. Por eso, durante los últimos 4.500 años, las pirámides han sido consideradas uno de los mayores logros de la humanidad. Estas 3 tumbas atraen a Egipto a más de 9 millones de visitantes cada año. Pero a solo 8 kilómetros de distancia, en un lugar llamado Abu Roash, se están realizando excavaciones en las ruinas de lo que podría ser una cuarta pirámide perdida. Pocos llegaron hasta este lugar. Hay lugares en Egipto que nadie conoce. La gente se limita a contemplar la pirámide de Khufu. Los arqueólogos empiezan a creer que la estructura que ocupó este lugar fue construida en la misma época que la Gran Pirámide, que podría haber sido más alta y grandiosa que todas las demás, que podría ser la joya desaparecida de la corona de la Edad de Oro de Egipto. Cuando pensamos en las pirámides, pensamos en la cuarta dinastía, porque las mejores pirámides, las pirámides más grandes, las mejor construidas y las que han sobrevivido al paso del tiempo pertenecen a la cuarta dinastía. En Abu Roash no quedan más que ruinas y se encuentran dentro de una zona militar de alta seguridad. El doctor en arqueología, Michael Balogia, es una de las pocas personas a las que se permite el acceso. Supo de la existencia de estas ruinas en 1995 y desde entonces ha dedicado su vida a desentrañar sus secretos. No había demasiada información procedente de la historia antigua.
Por lo que decidí que seguramente era necesario contar con una nueva teoría, una idea nueva, y el primer paso fue, por supuesto, la excavación de la zona. Rodeadas de secreto y seguridad, estas delicadas excavaciones comenzaron hace más de una década. Hoy, el Dr. Zahi Hawash, director del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, ha permitido a un equipo de expertos entrar en el yacimiento y examinarlo por sí mismos. En el pasado, Abu Roash no podía ser visitada porque estaba dentro de una zona militar y nadie podía acceder a ella excepto yo. El equipo que va a sopesar las pruebas se compone de egiptólogos y arqueólogos de todo el mundo. Lo más interesante es que se trata de un monumento completamente desconocido para la mayoría, e incluso para los especialistas en egiptología es algo así como un enigma. Solo un puñado de personas ha visitado la zona. Muy pocas personas tienen acceso a la zona, así que poder ir y ver esta fantástica tumba es un gran privilegio y un honor. Me interesa mucho ver a Abu Roash. Nunca he estado allí y me gustaría comprobar lo grande que es, qué aspecto tiene, en qué medida fue terminada. Este equipo pretende determinar de primera mano qué se construyó aquí, si una pirámide o algún otro edificio como un templo, si su construcción se inició y fue abandonada, o si fue terminada y luego demolida. Quieren saber por qué alguien elegiría construir en este sitio inhóspito. El profesor Baloya ha hecho un trabajo magnífico. Este es uno de los lugares más difíciles de excavar de Egipto debido al viento y al frío. Pese a estos inconvenientes, la situación de Abu Roash tiene una gran ventaja sobre otras pirámides. Es una montaña que se eleva hacia el cielo. Es preferible la altura de una colina a una meseta para coronarla con una pirámide. Si aquí es donde se encuentra la legendaria pirámide perdida, la tradición afirma que fue construida por un faraón poco conocido llamado Diedefra. Los escasos datos sobre su reinado lo describen como un gobernante vanidoso y tiránico, un hombre que alcanzó el poder por medio del asesinato y que fue a su vez asesinado. Vivió y gobernó durante un período oscuro y turbulento de la historia de Egipto. Los primeros historiadores integraron en esta historia el asesinato y el incesto. Megalomaníacos que construyeron sus tumbas en edificios de un tamaño sin igual. Un embriagador cóctel de intrigas. Creo que esta investigación de la pirámide perdida de Diedefra es un ejemplo fascinante de lo que aún queda por descubrir sobre Egipto. En cuanto observamos con detenimiento, descubrimos algo nuevo. La primera pista de que aquí podría haber sido construida una pirámide es el hecho de que el yacimiento tiene una clara conexión con Diedefra. Se han encontrado muchas imágenes talladas del faraón, y las pirámides eran la tarjeta de visita de su familia. Su abuelo dio inicio a la tradición. 32 kilómetros al sur del yacimiento, en Dashur, se encuentran dos edificaciones únicas. Marcan el inicio de un monumental plan de construcción. La pirámide acodada y la pirámide roja fueron construidas por orden del abuelo de Diedefra, Seneferu. Para construirlas utilizó más piedras traídas de canteras que cualquier otro faraón egipcio. Una vez finalizadas, hacia el año 2589 a.C., fueron las edificaciones más altas sobre la tierra. Después, el hijo y sucesor de Seneferu, Khufu, intentó superarlas, construyendo la pirámide más grande de todos los tiempos. Su construcción estaba muy avanzada cuando nació su nieto Diedefra. Creció con 3 hermanos que desempeñarían un papel decisivo en su vida. Su hermano mayor, Kawab, un hermano menor llamado Khafra y una hermana, Eteferes.
Hemos olvidado lo rápido que estas personas tenían que crecer. Si tu padre era el faraón, nacías con un cometido. Cualquier descendiente, especialmente si era un varón y era hijo de una de las reinas más importantes, sabía desde el primer día que cuando su padre muriese, tenía que estar listo para gobernar. Diedefra tenía en su padre Khufu a un terrible modelo. Según el folclore egipcio, Khufu fue un gobernante tiránico y temido, obsesionado con su propio legado. Sirva como ejemplo uno de los despiadados métodos que empleó para obtener la piedra con que construir su pirámide. Sabemos mucho sobre Khufu, por lo que contaban de él durante el Imperio Antiguo. Incluso sabemos que una de sus hijas se prostituía y pedía a sus clientes que le llevasen una piedra para construir la pirámide de su padre. Para sus descendientes, los actos de Khufu definen el modo en que deben comportarse como políticos, como gobernantes y como constructores. Para construir su propia tumba, Khufu levantó la Gran Pirámide, y los faraones posteriores lo imitaron. Diedefra es el único miembro de la dinastía de Khufu cuya pirámide nunca ha sido encontrada. Diedefra debió de construirse una pirámide. Este hombre gobernó justo en la etapa central de la cuarta dinastía. Su abuelo Seneferu fue el mayor constructor de pirámides de todos los tiempos, y su padre construyó la más grande. Diedefra, posiblemente el mismo día en que ocupó el trono, proyectó la creación de su propio templo de la resurrección. Nuestros arqueólogos han de retroceder en el tiempo para desentrañar la historia de este yacimiento y de la gente que construyó aquí hace 4.500 años. Pretenden contemplar esta edificación a través de los ojos de sus constructores. Quieren averiguar cómo se creó y qué tesoros pudo haber albergado. Solo mediante un examen forense, escrutando el entorno y antiguos textos en busca de indicios, lograrán reconstruir la pirámide perdida. Estas podrían ser las ruinas de la mayor maravilla del antiguo Egipto, la legendaria Cuarta Pirámide. Algunos egiptólogos creen que la pirámide de Abu Roash perteneció al hijo de Khufu, el constructor de la Gran Pirámide. Están reescribiendo la historia de esta extraordinaria familia. En mi opinión, hasta ahora nadie ha logrado comprender nada acerca de la familia de Khufu. Un equipo de arqueólogos lleva más de una década excavando aquí. Si lo que han averiguado es correcto, podría transformar lo que sabemos sobre la Edad de Oro de Egipto. ¿Se trata de una pirámide perdida? Y si lo es, ¿por qué no es en la actualidad más que un montón de ruinas? Si esto fue antaño una pirámide, debería ser posible recrear con bastante exactitud el aspecto que tuvo, ya que todas las pirámides de esta época parecen haber sido construidas según un conjunto de principios. Las primeras pistas se pueden encontrar en Saqqara. En este lugar se encuentra la pirámide egipcia más antigua conocida. Cada pirámide posterior se basó en ella. Se trata de un proyecto verdaderamente experimental para su época. Esta es la pirámide escalonada, mi favorita. La primera pirámide de piedra, la original, el prototipo, por así decirlo, que provocó la creación de más de 100 pirámides en Egipto. Lo fascinante es que entre su construcción y el reinado de Diedefra transcurrieron solo 50 años. Antes de eso, los faraones eran enterrados en una sencilla cámara rectangular llamada mastaba. En una mastaba se construía un templo al nivel del suelo sobre una cámara mortuoria. La pirámide escalonada marca un importante avance con respecto a este sencillo diseño rectangular. La pirámide escalonada nos muestra la evolución de los antiguos egipcios, ya que podemos ver cómo se transformó la forma de la pirámide hasta convertirse en el modelo de la cámara mortuoria de un faraón. Podemos ver que se originó como una mastaba y también su proceso evolutivo, similar a un juego de construcción. Mastabas situadas una sobre la otra
hasta que surge la forma de la pirámide, casi como 6 escalones hacia el cielo. Para el equipo de arqueólogos que intenta averiguar qué se construyó realmente en Abu Roash, los túneles bajo la pirámide escalonada albergan la pista más importante. Hasta el momento se han descubierto en ella más de 5,5 kilómetros de túneles. Algunos conectan las cámaras mortuorias de la reina del faraón y sus hijos. Otros fueron abiertos por los ataques de los saqueadores de tumbas. Y todavía hay muchos pasillos y túneles que aún no han sido descubiertos. La propia existencia de estos túneles nos dice algo importante sobre la esencia de una pirámide. Son de hecho los pasillos de un palacio. Más que una tumba, este era el hogar del faraón en la otra vida. Diseñó la pirámide como un palacio, pero lo más importante es que su cámara mortuoria es como el dormitorio de este palacio. La cámara mortuoria se encuentra justo bajo la cúspide de la pirámide. Aunque ha sufrido algunos desprendimientos, su techo sigue elevándose más de 30 metros sobre el lugar en que descansa el sarcófago del rey. Nos encontramos en la cámara mortuoria más sorprendente jamás construida, donde el rey Djeser, o Zoser, segundo rey de la tercera dinastía, fue enterrado en este sarcófago hace 5.000 años. Se puede ver cómo fue construido bajo la pirámide y también dentro de la pirámide. Todas las pirámides del Imperio Antiguo, Abu Roash, Giza y Saqqara, todas ellas comparten algo. Contienen túneles, pasillos y grandes cámaras. Si observamos esta gran cámara, es similar a Abu Roash, una cámara de gran altura que se adentra en la subestructura de la pirámide, lo que nos muestra que se basaban en la misma idea. Abu Roash parece contener un espacio casi idéntico. Sin una estructura que lo cubra, tiene el aspecto de un pozo de 20 metros de profundidad. Esto es en realidad un pasillo para realizar obras, y donde se ven los puntos de apoyo, esos salientes, es el lugar donde habría estado el granito que delimitaba el pasillo. Durante su construcción, se accedía a la cámara a través de unos anchos túneles que se reducían una vez concluido el trabajo. En una pirámide terminada, el pasillo hasta la cámara mortuoria se reducía tanto como fuese posible. El pasillo tuvo que ser mucho más estrecho, solo lo bastante ancho para lograr introducir un sarcófago. Se trata de una impresionante obra de ingeniería, extracción y construcción. Se puede ver claramente una serie de marcas en las piedras que forman estos muros. Muestran que otros han excavado en este lugar desde que la cámara fue sellada. Un ladrón cavó un túnel que probablemente llegaba hasta aquí. Ese corte blanco es quizás un paso abierto en la piedra hecho por otro saqueador. La riqueza de los enterramientos egipcios es legendaria, y la posibilidad de conseguir oro ha atraído siempre a los saqueadores de tumbas. Querían entrar en la cámara mortuoria porque pensaban que estaba repleta de objetos valiosos. Buscaban oro y joyas y se abrieron paso por aquí. Para excavar a mano un túnel como este se necesitarían semanas, y los ladrones de tumbas trabajaban a ciegas. No disponían de mapas ni planos, se limitaban a escoger un lugar prometedor del yacimiento y comenzaban a excavar. Los arqueólogos tienen pruebas de que eso es lo que ocurrió aquí. Aquí los saqueadores cometieron un error. Siguieron descendiendo más y más y probablemente perdieron una semana o dos de trabajo. Alguien tuvo que enfadarse mucho, ya que no consiguieron dar con la zona de la cámara mortuoria. Pero el hecho de que los ladrones se tomasen la molestia de excavar, junto con el túnel de acceso de los trabajadores, son pruebas fehacientes de que se trataba de una cámara mortuoria. Si así fue, habría tenido sus propias medidas de seguridad. En Giza, en la Gran Pirámide, es posible hacerse una idea de cómo podrían haber sido protegidos los tesoros de Abu Roash. La primera línea de defensa consiste simplemente en ocultar la entrada. Los 4 lados parecen idénticos, por lo tanto, para encontrar la pequeña entrada habría que retirar cientos de bloques de piedra. Cada uno pesa más de 2 toneladas.
Hasta el siglo IX no se conocía la entrada principal a la pirámide. No pudieron hallarla. El sueño de cualquier faraón era construir una cámara mortuoria segura en la que los saqueadores de tumbas no pudiesen entrar. Aún así, no resultaría sencillo impedir que alguien intentase robar las riquezas de un rey. Al igual que en Abu Roash, estas piedras muestran indicios de esos intentos, pese a la presencia en estos muros de advertencias de protección mágica. Los constructores de tumbas confiaban también en una barrera bastante más sólida. Cualquier intruso que ascendiese por el pasillo hacia la cámara mortuoria encontraría su camino bloqueado por losas del material más duro que los egipcios podían trabajar: el granito. Bajaron los bloques de granito hasta este lugar. Aquí hay uno. Aquí un segundo bloque. Y un tercero aquí, que sellaban la tumba del rey para la eternidad. Pero en la práctica, ni siquiera esto daba resultado. Claro que no. Todas las pirámides fueron saqueadas. Al igual que en la Gran Pirámide, en Abu Roash, hay también grandes bloques de granito que aparentemente funcionaban como barreras. Parece que no sirvieron más que para retrasar a los decididos ladrones que simplemente excavaron en torno a ellas. Excavaron la piedra caliza, que ofrece mucha menos resistencia, en paralelo al pasillo, evitando el granito y descendiendo después para enfrentarse a él solo una vez. De hecho, seguramente lo evitaron por completo, cavando un túnel por debajo. Todas las pistas indican que esta era la cámara funeraria de Diedefra y que fue saqueada hace mucho tiempo. Nada queda de lo que había aquí, fuese lo que fuese. Esto demuestra que Diedefra fue enterrado aquí con todos sus adornos funerarios, porque de lo contrario, ¿por qué intentar robar una tumba vacía? Cada vez son más las pruebas que apoyan la teoría de que estas ruinas son los restos de una pirámide. Es muy probable que esta sea la cámara de Diedefra, el faraón olvidado. Pero quedan muchas cosas por explicar. Resulta difícil imaginar el enorme esfuerzo y la fuerza necesarias para hacer desaparecer algo de este tamaño. Si se hizo por venganza, por despecho hacia Diedefra, tuvo que ser alguien realmente odiado. Debió de cometer algún crimen inconcebible. Solo descubriendo lo que ocurrió podrán resolver el misterio de la pirámide perdida. Abu Roash, una desolada colina a solo 8 kilómetros de El Cairo y de las grandes pirámides de la meseta de Giza. Un lugar sumido en el misterio. Un equipo de arqueólogos intenta averiguar si este es realmente el lugar donde construyó la pirámide más alta de Egipto un faraón renegado. Un hombre que, según se cree, fue borrado de la historia por su propia familia. La mayor parte de lo que sabemos acerca de esta ruina se remonta a las primeras excavaciones en Abu Roash, al trabajo realizado a principios del siglo XX por el egiptólogo francés Émile Chachinat. Chachinat fue el primer hombre de la Edad Moderna que contempló el rostro del faraón Diedefra, el rey olvidado de la cuarta dinastía egipcia, el hijo de Khufu, constructor de la Gran Pirámide. Para nosotros es muy importante averiguar lo que ocurrió en este lugar hace 4.500 años. Este rey era un misterio. No sabemos nada sobre él. La excavación de Chachinat descubrió por primera vez el nombre de Diedefra. Los textos antiguos aportan escasos datos acerca de Diedefra, solo que gobernó durante 8 años. Pero en sus excavaciones, Chachinat descubrió más y más imágenes del faraón, todas rotas. Poco a poco comienza a sospechar que son pistas sobre un oscuro secreto de la Edad de Oro de Egipto.
Lo que encontró: estatuas dañadas, completamente destrozadas, estatuas de sus hijos, 3 estatuas de Diedefra destruidas por completo. Según la tradición del antiguo Egipto, una estatua real es como un ser vivo. El espíritu del fallecido mora en su estatua, por lo que destruyendo sus estatuas se puede destruir literalmente su existencia, su otra vida por toda la eternidad. Se nos puede convertir en un no ser, no solo en la tierra, sino en la otra vida y por toda la eternidad. Por tanto, profanar una estatua equivale a maldecir la figura que representa. Se trata de un ataque contra el alma. No son solo objetos decorativos o conmemorativos. Su función es apoyar el culto al rey. Si acabas con sus estatuas de culto, dejan de cumplir su función, y entonces ya nadie alimenta el espíritu de Diedefra, por lo que morirá de nuevo en el más allá. Es la muerte definitiva. Los arqueólogos están convencidos de que la destrucción de las estatuas ha de ser un castigo por algún horrible crimen. Alguien intentó condenar a Diedefra a un olvido eterno. Lo más horrible que se podía hacer a alguien en el antiguo Egipto y en particular a los reyes era borrar su nombre. Si uno pierde su nombre, también se pierde esa persona y queda muerto. Incluso si le pasase algo a su cuerpo, su nombre asegura que su alma vivirá. Shashinat comenzó a buscar en la historia de la cuarta dinastía. Encontró una respuesta que parecía encajar con los hechos. En su versión de lo sucedido, el heredero del gran Khufu fue su hijo mayor, el príncipe Kawab. Kawab desaparece súbitamente de los registros y Shashinat supone una muerte súbita y un crimen. Deduce que quien más podía ganar con esta muerte es el segundo en la línea sucesoria, Diedefra. A finales del siglo XIX y principios del XX, los historiadores se basaron en una corazonada. En su opinión, tenía que haber historias interesantes sobre estos faraones, y al no hallarlas, al no contar con jeroglíficos que apoyasen lo que creían, en ocasiones manipulaban ciertos datos, algo que hoy consideramos históricamente imperdonable. Una prueba circunstancial dio más peso a la teoría de Shashinat. Al morir su hermano, Diedefra se casó de inmediato con la reina viuda, su propia hermana. Emil Shashinat tomó esta idea y construyó una historia policial. Diedefra mató al sucesor legítimo, se hizo con el poder y abandonó Giza. Según esta teoría, cuando Diedefra comienza a construir en Abu Roash, es asimismo asesinado por su hermanastro. Este hermano restablece el orden mediante la construcción de su pirámide en Giza, junto a la de su padre, y se venga de un modo terrible de Diedefra, destruyendo su nombre, su imagen y su alma. Toda esta historia surge de las deducciones de Shashinat. Descubrió estas estatuas rotas y se dijo: ah, sí, quizá Diedefra se convirtió en rey después de asesinar a su hermano mayor, Kawab, pero él mismo perdió el poder, tal vez por un golpe de estado dirigido por Khafra, su hermano menor. Así que pasa de ser una figura enigmática a una especie de villano. Habiendo respondido a sus propias preguntas, Shashinat pierde interés por la historia y se traslada a otros yacimientos más ricos y más famosos. Durante los siguientes 100 años, Abu Roash permanecerá cerrado y abandonado. Ahora los arqueólogos contemporáneos deberán separar la realidad de la ficción. Muchos estudiosos tienen diversas teorías sobre Abu Roash y el propio Diedefra, pero lo más importante es que este misterio está empezando a aclararse. Pero algunas preguntas siguen todavía sin respuesta. Entre ellas, ¿por qué Diedefra eligió este lugar para construir? Se encuentra a 8 kilómetros de la meseta donde su padre también decidió levantar su pirámide. Shashinat y otros historiadores asumieron que eso demostraba que Diedefra había dado la espalda a su familia. Los egiptólogos actuales buscan una nueva explicación. Cuando un nuevo rey llega al trono, la gran decisión que ha de tomar es cómo va a ser su tumba y dónde va a ser construida. Para un faraón del antiguo Egipto, una pirámide no es solo una tumba para cuando haya fallecido. En vida, es una muestra de su poder.
Un campesino que llegase a la gran ciudad contemplaría el símbolo del poder y la fuerza del rey Dios. Era una visión impresionante desde kilómetros y kilómetros a la redonda. Por tanto, el reto de Diedefra es mostrar su propia grandeza en piedra. Lo que construya deberá ser tan majestuoso como lo creado por los faraones que lo precedieron. Parece haber cierta competencia entre los faraones por sus logros arquitectónicos. Cada generación construye algo un poco más grande que la anterior y llega un momento en el que ya no es posible superar al padre. Diedefra no optó por superarlo en tamaño, sino en calidad y emplazamiento. Ubicación, ubicación, ubicación. Algunos expertos creen que escogió construir sobre una colina por una razón muy simple y práctica. Si llega al trono a los 20 o 25 años, alcanza los 30 y espera vivir hasta los 35 o con suerte los 45, probablemente sea ya un poco mayor para pensar en construir una pirámide muy, muy grande. Construir en Abu Roash es un atajo. La base de su pirámide estará ya situada a más de 120 metros sobre la meseta. Parte con ventaja antes de colocar siquiera el primer bloque. Un miembro del equipo no está de acuerdo con esta teoría, basándose en que la elevación del terreno lo convierte en la ubicación perfecta para un tipo de construcción totalmente diferente. Este es el punto más elevado de Egipto. Desde este lugar podían alcanzar el sol. Y por eso construyó aquí, para poder alcanzar el sol y rendirle culto. Ya que Diedefra fue el primer rey de Egipto que dijo de sí mismo: yo soy el hijo de Ra. En mi opinión, es un argumento crucial para afirmar que este monumento es un templo solar. Los templos solares de Egipto, similares a las pirámides, son enormes edificios monumentales. Es posible que se trate de los restos de uno de los primeros, pues eran muy comunes en el siglo posterior al reinado de Diedefra. Los demás expertos se enfrentan al reto de encontrar pruebas fehacientes de que esto era una pirámide, la tumba de Diedefra, y no algún otro tipo de edificio. Cuando las obtengan, podrán comenzar a recrear una de las mayores maravillas perdidas de Egipto. En la actualidad, el yacimiento de Abu Roash es una excavación arqueológica al borde de una zona militar muy protegida. Pero hace unos 4.500 años era una zona de construcción. Bajo las órdenes del faraón Diedefra, cientos de trabajadores trasladaban piedras de 2 toneladas de peso, 400 metros, desde el fondo del valle hasta la cima de la colina. Los constructores de Diedefra se enfrentaban al reto de construir una estructura que, cuando estuviese terminada, superaría en altura cualquier otra en la historia de Egipto. El reto de los arqueólogos contemporáneos es determinar con exactitud qué era esta estructura y qué le ocurrió. Por el momento no son más que ruinas sobre la cima de una colina. Es muy difícil saber a qué edificio pertenecían en un principio, y los arqueólogos llevan años intentando averiguarlo. Era la primera vez en la historia de Egipto que se intentaba construir algo de esta magnitud sobre una colina. Los ingenieros se enfrentaban a una tarea sin precedentes que requería la utilización de ingentes recursos. Hay que tener en cuenta que una pirámide no es solo un montón de piedras situado en medio del desierto. Forma parte de un conjunto arquitectónico, administrativo y económico más amplio. Junto al complejo de la pirámide se encontraría una ciudad de la pirámide. Las viviendas de los trabajadores, talleres, dormitorios, graneros, almacenes, todo tipo de edificios distintos que formarían, de hecho, una pequeña ciudad. Cuanto más sepa el equipo acerca de esta operación logística, mejor podrá comprender la verdadera naturaleza y la magnitud de lo que se construyó aquí. Para considerar este yacimiento una pirámide habría que contar con ciertos rasgos esenciales. De hallarlos habríamos avanzado algo. Afirmaríamos que en este lugar hubo antaño una pirámide. La cartografía por satélite indica la existencia de una calzada elevada artificial. Se trata de una rampa gigante con dos posibles funciones.
Podría ser el camino por el que el faraón comenzaba su viaje hacia el más allá. Pero antes de eso, era la ruta principal por la que las piedras llegaban al lugar. Al observar un mapa del satélite, podemos ver aquí una pendiente muy empinada. De hecho, si avanzásemos solo unos cientos de metros hacia aquí, llegaríamos al borde de un precipicio. Los ingenieros egipcios sabían por experiencia que una pendiente superior al 7% era demasiado inclinada para sus equipos de transporte. Pero los lados de esta colina son casi el doble de inclinadas. Lo que hicieron fue poner en práctica la mejor alternativa. Construyeron una calzada elevada con una inclinación menos pronunciada hasta el valle, bordeando el límite de esta gran pendiente. Los antepasados de Diedefra conferían un importante significado religioso a la forma en que se construía una calzada elevada. Según la tradición, debía ir de este a oeste siguiendo la ruta del sol. Los egipcios orientaban sus pirámides según los puntos cardinales y, por supuesto, el oeste era significativo porque allí muere el sol y era donde uno debía ser enterrado para poder renacer en el este. La calzada elevada que se construyó aquí medía más de 1,5 kilómetros. Es con mucho la más larga jamás descubierta del antiguo Egipto. No se trata de algo sencillo. La forma en que se construyó esta calzada no tiene precedentes. Es algo increíble. Tuvieron que superar el hecho de que fuese una montaña. Para coronarla con esta pirámide tenían que disponer de una calzada muy larga para transportar las piedras hasta la cima. Pero lo más sorprendente es que está orientada de norte a sur. Los primeros egiptólogos aprovecharon esta excepción a la regla como una nueva prueba de que Diedefra se había alejado de su familia. Sin embargo, los estudiosos modernos creen que Diedefra simplemente aceptó la solución práctica que sus ingenieros le propusieron. Sé que Su Majestad desea situarla en el lado este, pero me temo que va a tener que moverla hacia el norte porque eso es lo que dicta el terreno. Utilizaron la topografía natural. Se trata de un diseño natural, lo que también envía un mensaje. En mi opinión, hace hincapié en el hecho de que la pirámide era una montaña que se elevaba al cielo. Se puede ver con claridad la ruta que siguió la calzada. Si la seguimos por el terreno, conduce a una cantera que sigue todavía en uso después de 4.500 años. Esta es una de las canteras cercanas. Los bloques habrían sido cortados aquí y luego transportados hasta las caras de la pirámide, allá arriba. Los cálculos sugieren que en el transcurso del proyecto de construcción de Diedefra se extrajeron de aquí unas 325.000 toneladas de piedra caliza. De esta zona se extrajeron y tallaron muchas piedras, las suficientes para completar la pirámide, sin duda. Pero muchos de los bloques no son de piedra caliza y no proceden de las cercanías. Un porcentaje significativo es de granito y solo pueden haber sido transportadas desde muy lejos. El granito de Egipto procede de las canteras de Asuán, a casi 1.000 kilómetros de distancia. Los faraones lo transportaban por el río Nilo utilizando grandes barcazas. Esta operación solo podía realizarse durante las crecidas del Nilo, cuando el río alcanzaba varios kilómetros de ancho, ampliando su trayecto hacia el mar. Y aunque el río transportaba las rocas, los constructores de la pirámide debieron de construir también un puerto para descargarlas. Resulta muy emocionante, ya que este parece ser el lugar donde estaba el puerto, muy cerca de la entrada a la depresión que se encontraba al final de la calzada. Por eso es este lugar tan interesante. Afortunadamente no han construido en él, por lo que incluso podemos ver que es una zona baja que habría formado parte de una instalación portuaria que habría estado conectada con el Nilo por un canal. Se trata de otra gran empresa esencial para la construcción de una pirámide en este lugar. Para trasladar la piedra desde el río hasta la colina tuvieron que abrir canales. Tenemos pruebas de que durante el Imperio Antiguo se excavó un gran canal en paralelo al río Nilo y desde él
otros canales más pequeños que lo conectaban con la pirámide. Es la única manera de traer piedras de otros lugares para construir la pirámide perdida. Tras encontrar pruebas de la construcción de un puerto, una cantera y una calzada elevada, resulta evidente que se trató de una operación que debió de requerir miles, incluso decenas de miles de personas. Y todas estas personas tuvieron que ser alimentadas y alojadas. Todos los arqueólogos coinciden en que no se podría haber construido aquí una pirámide a menos que hubiera cerca un lugar en el que alojar un ejército de trabajadores. Uno de los misterios es el paradero de la aldea o el pueblo de los trabajadores, que tuvo que albergar a miles de personas que trabajaban en este proyecto. Ignoramos el paradero de estos elementos de la pirámide que tienen que haber existido. Varios estudios e investigaciones han señalado la ubicación más probable del campamento de los trabajadores. Esta es la actual Abu Roas. Eso significa que este lugar posiblemente tenga 45 siglos de antigüedad. Aunque todo rastro de ella está enterrado fuera del alcance de los arqueólogos, pueden recrear fielmente qué aspecto tuvo, regresando de nuevo a las excavaciones que rodean las pirámides de la meseta de Giza. Este campamento albergó a quienes construyeron la Gran Pirámide, solo una generación antes de Diedefra. Abarcaba más de 15 hectáreas y disponía de dormitorios para 6.000 personas. Tenía su propio sistema de saneamiento y la calle pavimentada más antigua del mundo ha sido descubierta aquí. Sabemos por textos de la época qué tipo de personas habitaban estos campamentos. Una combinación de conscriptos y artesanos cualificados organizados en grupos de trabajo y alimentados con raciones de acuerdo con el trabajo que desempeñaban. Eran jóvenes en la flor de la vida que trabajaban para el elegido, el faraón, el hombre más poderoso de la tierra. Y trabajaban a las órdenes de capataces que eran los mejores en su campo. El mejor albañil, el mejor arquitecto. Era importante cuidar de estos trabajadores. Para transportar toneladas de piedra has de gozar de buena salud. Todas las pruebas disponibles indican que lo que se llevó a cabo en Abu Roas fue un importante proyecto de construcción, una empresa de dimensiones comparables a lo que vemos en la meseta de Giza. En este punto, la mayoría de los miembros del equipo están convencidos de que se trataba de una pirámide, la pirámide perdida de Diedefra. Lo que pretenden averiguar a continuación son los detalles de su diseño y su construcción. ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué tesoros albergaba? ¿Fue lo bastante grandiosa para rivalizar con los mayores edificios del antiguo Egipto? Ocho kilómetros al norte de la meseta de Giza, los extraordinarios descubrimientos de una década de excavaciones están siendo revelados al mundo. Construido en la cima de una colina de 120 metros de altura en Abu Roas, el edificio que se levantó aquí alcanzó, según se cree, una altura mayor que la Gran Pirámide, el edificio más alto del mundo durante casi 4.000 años. Al lugar han acudido varios expertos para investigar su construcción. Queda claro desde un principio lo ingenioso de construir en este lugar. Si cuentas con la elevación de una colina natural de forma cónica, resulta obvio construir una pirámide en torno a ella, pues ya tienes más del 40% del trabajo hecho. Gracias a este afloramiento rocoso, la pirámide cuenta con unos cimientos y una estructura interna prefabricados por la naturaleza. Quizá fue una de las razones que permitieron a Diedefra confiar en que podría terminar su tarea, ya que parte del trabajo ya estaba hecho. Un práctico atajo que, sin embargo, también plantea otros problemas. Los trabajadores pronto se dan cuenta de que la colina de piedra alrededor de la cual construyen no es lo bastante resistente para soportar el edificio que pretenden levantar en la cima. Superan el problema con una solución de vanguardia del siglo XXV a.C. Aplican tonelada tras tonelada de un revestimiento formado por yeso, arena y agua.
el material más parecido al hormigón del que disponían los egipcios. Parece un muro artificial, pero en realidad es el lecho rocoso, es la propia colina en torno a la que construyeron la pirámide. El problema es que se desmenuza en cuanto lo tocas, así que intentaron reforzarlo con yeso, de ahí estos refuerzos. Pero estas reparaciones con yeso son solo la primera fase. El segundo paso implica el uso de una técnica de eficacia comprobada. Una forma de construir inventada por los antepasados de Djedefra en Saqqara, 24 kilómetros al sur. Se utilizó en la primera pirámide egipcia, la pirámide escalonada, construida casi un siglo antes. ¿Por qué la pirámide escalonada ha resistido también el paso del tiempo y ha conservado su forma? Su secreto reside en estas enormes losas de mampostería. Descubrimos que están inclinadas hacia adentro y hacia abajo, hacia el centro de la pirámide. Si se produce algún movimiento que pueda dañarla, la pirámide cae hacia el interior y por lo tanto conserva su propia estructura. Esto nos ayuda a entender cómo se construyó en Abu Roash. La mampostería inclinada refuerza la pirámide en la cima de la colina de Abu Roash para proporcionarle más durabilidad y estabilidad. Pero los constructores no quieren correr riesgos. Complementan esta técnica con una propia. Utilizan pernos de granito como cuñas para calzar los bloques de piedra caliza sobre el terreno. Aquí tenemos los restos de uno. Podemos ver que ha sido cortado y midiendo solo lo que queda, alcanza los 2,5 metros. En su forma original podría llegar hasta el muro exterior de la pirámide, alcanzando el doble de longitud. Haría falta un gran terremoto para mover el granito. Pero la misma resistencia que le confiere su utilidad hace que sea difícil trabajarlo. Esta herramienta dentada es una herramienta moderna, pero aún así sería completamente inútil con el granito. Pero hace 4.500 años, con la suficiente mano de obra y una tecnología muy sencilla, los ingenieros de Djedefra encontraron la forma de hacerlo. Voy a cortar este extremo con una sierra, pero antes que nada tenemos que marcar una línea en la piedra. El pedernal o sílex, más duro que el granito, deja una marca en la superficie. A continuación, utilizando un mazo de piedra, puedo hacer un surco en la superficie, así. Las sierras de cobre eran las mejores disponibles en el siglo XXVI a.C. Pero el cobre por sí solo no corta el granito, así que se aplica un peso al mango y se vierte la arena en el surco de la sierra. Los cristales de cuarzo de la arena se incrustan en la hoja y crean un filo resistente y abrasivo. Y si se hace miles, millones de veces, se irá abriendo paso poco a poco. Solo se necesita tiempo. 2 hombres durante 5 días con una sierra para cortar cada bloque de 3 metros. Esta tarea requiere una enorme cantidad de mano de obra, pero en este lugar hay mucho más granito del necesario para construir únicamente pernos o cuñas. Por lo tanto, esta piedra tuvo que ser usada para otra cosa. El equipo ha llegado a la conclusión de que esta piedra pesada y difícil de trabajar fue utilizada a una escala sin precedentes en una hazaña calculadamente audaz. Cuando llegas aquí te das cuenta de que hay grandes rocas de granito esparcidas como cascotes, muy diferentes a otras. Apreciamos sus vetas rosadas características y si dejo caer agua sobre su superficie polvorienta, vemos el aspecto que tenía antaño, cómo brillaba bajo la luz del sol y también lo liso que es. Esto no es un fragmento de un perno de refuerzo, fue pulido para recubrir la pirámide. Una cubierta de granito en lugar de la piedra caliza local tenía sin duda que destacar. Transportado y tallado sin reparar en gastos y pulido para que brillase bajo el sol. Un símbolo evidente de riqueza, estatus y poder. Teniendo en cuenta lo costoso que era, la cantidad de mano de obra que requería, la distancia desde la que se traía y lo complicado que era conseguir este material, utilizar gran cantidad de granito en una pirámide representaba lo mismo que chaparla en oro.
Otros siguieron los pasos de Diedefra. 20 años más tarde, su sobrino construye la tercera de las pirámides de Giza. No intenta igualar la escala de las grandes pirámides anteriores. En vez de eso, toma la construida por Diedefra como modelo. Esta es la pirámide de Menkaura. Y podemos ver en su base los impresionantes bloques de granito de color rosa que utilizaron. Lo más interesante es que sabemos por los fragmentos de granito encontrados en Abu Roash que Diedefra también utilizó granito en el exterior de su pirámide. Así que fue en gran medida el precursor de este uso del granito. Su pirámide fue el prototipo. Se inspiró en Khufu y la perfeccionó. Khufu utilizó granito en la Gran Pirámide para recubrir su cámara mortuoria. Diedefra utiliza esta exquisita piedra y la sitúa en la parte exterior de su pirámide. Menkaura aplica aquí la idea de su tío. Khufu casi no utiliza el granito en la construcción de su pirámide. El material que escoge es la piedra caliza, y dado que se puede obtener en las cercanías, eso le permite construir a lo grande. Diedefra aplica un concepto diferente. El uso del granito le hace que su pirámide destaque por otro motivo, y lo que es más, la hará más resistente. Quiere que su recuerdo le sobreviva, supere y brille más que el de cualquier otro faraón. Cubriéndola con granito decía: voy a tener una pirámide que va a durar más que la de mi padre. Cubrir toda una pirámide con granito sería imposible de costear. Menkaura recubrió solo el tercio inferior de la suya. Pero si los expertos averiguan qué altura alcanzó el granito y consiguen calcular la altura de la pirámide de Diedefra, habrán logrado una imagen completa del exterior de la pirámide. De las que han llegado hasta nuestros días, esta es la losa situada a más altura entre las que una vez recubrieron la parte inferior de la pirámide. Yo diría que está a unos 6 metros del suelo, pero creemos que la cubierta de granito pudo alcanzar hasta 13 metros de altura, por lo que el granito que cubría la parte inferior de esta pirámide habría alcanzado más del doble de esa altura. Debería ser fácil calcular la altura de la pirámide si sabemos el tamaño de su base y el ángulo de inclinación de sus lados. Pero los arqueólogos que la estudian se enfrentan a un enigma. Algunas de las piedras parecen haber sido cortadas en un ángulo que crearía una pendiente extremadamente pronunciada. Un edificio así no solo sería muy complicado de construir, también sería muy inestable. Pensaron que era una pirámide de 64 grados porque encontraron algunos bloques del primer nivel. Y creyeron que pertenecían a la cubierta de piedra. Para los primeros egiptólogos, esta pendiente de 64 grados explicaba por qué la pirámide no ha llegado hasta nuestros días. En un vano esfuerzo por construir algo más impresionante que lo anterior, Diedefra se excedió y su pirámide simplemente se derrumbó. Pero nuestro equipo ha llegado a una conclusión más lógica. Si estas piedras estaban inclinadas hacia abajo como las piedras de los cimientos en un ángulo de 12 grados, las caras de la pirámide se elevarían en un ángulo de 52 grados, el mismo que la Gran Pirámide. Por lo tanto, tenemos los 64 grados, restamos los 12 grados de los cimientos y obtenemos una inclinación de 52 grados hasta la cúspide. Exacto. Trabajando sobre esta base es posible calcular la altura de la pirámide. Se eleva a 67 metros sobre la colina. En su cúspide, como en la de cualquier pirámide de esta época, se colocaba un piramidión, cuya función era similar a la de un pararrayos que concentrase la magia de la estructura. En el yacimiento de la pirámide roja de Dashur han reconstruido uno de estos objetos. He aquí un piramidión o ben-ben, como entonces se llamaban, y que estaría cubierto de electrum, que era una aleación metálica, una mezcla de cobre, plata y oro con la que se recubrían estos objetos. Imaginen su resplandor con el primer rayo de sol de la mañana.
Ahora contamos con una imagen completa de la pirámide de Djedefra hace 45 siglos. Mide 68 metros de altura, sobre una colina de 120 metros de alto. Una cúspide de brillante electrum, caras de piedra caliza blanca y lisa, y en su base una franja de 12 metros de alto de granito de Asuán pulido. La pirámide de Djedefra está a la altura de los demás hitos de la Edad de Oro de Egipto. Para los arqueólogos que la estudian, eso significa que hemos de reconsiderar el modo en que su faraón ha pasado a la historia. La pirámide de Djedefra no fue un fracaso, como la gente piensa. Fue un verdadero éxito. Se trata de un monumento único que aprovechaba su entorno, ciertos materiales y otros elementos para proporcionar al rey un monumento magnífico en la cima de una montaña, desde la cual contemplar desde lo alto su antiguo reino, las tumbas de sus antepasados y, por supuesto, también a sus sucesores desde la magnífica situación de su tumba. La construcción de su tumba es para Djedefra el punto culminante de su reinado, el momento en que su lugar en la eternidad está asegurado. Pero algo sale mal. Según algunos historiadores, es el momento en que su propio hermano clama venganza. Acaba con él y destruye su pirámide, su legado y su nombre. Ocho kilómetros al norte de las pirámides de Giza, un equipo de arqueólogos investiga la que, por lo que ahora saben, podría ser la pirámide más alta de Egipto. Han identificado a su constructor, Djedefra, un faraón de la cuarta dinastía, la familia responsable del mayor proyecto arquitectónico de Egipto. Ahora intentan averiguar la razón de su destrucción. Algunos historiadores imaginaron en el pasado una sucesión de acontecimientos. Djedefra comete algún crimen imperdonable contra su familia y en venganza lo matan y destruyen su tumba. Esta teoría se basa en las numerosas estatuas rotas descubiertas en el yacimiento y el concepto del antiguo Egipto, según el cual dañar una estatua maldice el alma del retratado. Basándose en los hallazgos realizados a principios del siglo XX, estos historiadores imaginaron una situación dramática. Imaginaron al rey Djedefra como un renegado con instinto asesino que mató a su hermano y que se casó con su esposa para poder subir al trono. Tras un breve y desastroso reinado, fue asesinado por su hermano menor, el príncipe Khafra. A continuación, Khafra alcanza la gloria construyendo la segunda pirámide y, según pensaban, la Esfinge de Giza. Restableció el orden regresando junto a su padre al lugar que Djedefra había rechazado. Pero los expertos actuales no parecen dispuestos a aceptar sin más estas conclusiones. Lo que se daba por hecho al pensar en Djedefra, que podría haber roto toda relación con su familia, iniciado un nuevo culto y escapado tras asesinar a algunos de sus hermanos. No hay pruebas que apoyen todo esto. La mayor parte de la información sobre la historia de Egipto se basa en las excavaciones realizadas hace 100 años, cuando los métodos científicos no eran tan precisos ni tan avanzados como ahora. Los estudiosos a menudo escribían historias más interesantes, pero no siempre se basaban en hechos históricos. La decisión de Djedefra de no construir su pirámide en la meseta de Giza no es una prueba válida de una disputa familiar. En Giza, una serie de nuevos descubrimientos han obligado a los investigadores a reconsiderar totalmente sus conceptos sobre Djedefra y su reinado. Basile Dobrev es el director del Instituto Francés de El Cairo. Su innovadora investigación comienza a ofrecer una versión alternativa de los acontecimientos. Sus pruebas se basan en 20 años de estudio sobre el rostro más famoso de la antigüedad, la Esfinge. Mi interés por la Esfinge se remonta a mi doctorado sobre los reyes de la cuarta dinastía. La Esfinge es la estatua más grande construida durante ese periodo, así que tuve que estudiarla muy a fondo. Desde hace tiempo se consideraba que la imagen de la Esfinge es la de Khafra, el hermano menor que supuestamente restableció el orden al regresar a Giza y construir aquí su pirámide.
Pero solo con observar el rostro de la esfinge y su nemes, su tocado, Dobrev se dio cuenta de que algo no encajaba. El problema es que Khafra aparece representado en muchas estatuas y en ellas aparece con barba. Para empezar, la esfinge no tiene barba. Y el nemes de Khafra no tiene pliegues, mientras que el de la esfinge sí los tiene. Por lo tanto, ¿por qué iba Khafra a representarse en la mayor de sus estatuas con rasgos inusuales? A continuación, otros estudios realizados en la meseta de Giza mostraron una nueva contradicción en esta historia. Khafra comienza a construir su pirámide tan pronto como llega al poder. Pero la calzada que conecta su pirámide con su templo evita a la esfinge. Eso significa que la esfinge ya se encontraba ahí. Cuando Khafra construyó los templos de su pirámide y la calzada, ya existía la esfinge, ya que tuvo que evitarla. Su calzada se dirige bruscamente hacia el sur, por lo que su templo, el eje de su templo, la entrada a su templo funerario, se encuentra más al sur, lo cual es algo excepcional. Según investigaciones arqueológicas recientes, la esfinge es más antigua que la pirámide de Khafra, por lo que hemos de reconsiderarlo todo y preguntarnos, si no es Khafra, ¿quién es? Dobrev lleva años planteándose esa pregunta. ¿A qué faraón representa realmente la esfinge? Ha llegado a la conclusión de que lo más parecido a la esfinge es esta estatuilla. Esta pequeña imagen ha permanecido intacta durante 45 siglos. Según se cree, es la única imagen contemporánea del padre de Diedefra, el constructor de la Gran Pirámide, el faraón Khufu. Khufu nunca aparece representado con barba. Por eso creo que es más probable que sea él. Pero no hay pruebas de que la esfinge fuese construida por orden de Khufu. Todas las pruebas escritas apuntan a que Khufu estaba tan obsesionado con la construcción de la Gran Pirámide que nunca habría destinado recursos a otro proyecto importante. Y más si tenemos en cuenta que el coste de la Gran Pirámide resultó ruinoso para su país. Tuvo una gran repercusión en la economía del antiguo Egipto y en toda la infraestructura que lo sustentaba en esa época. Khufu la construyó concentrando mano de obra, materiales y recursos hasta el punto de que Heródoto, el llamado padre de la historia, afirmó algo tan poco probable como que Khufu necesitaba dinero tan desesperadamente que hizo que sus propias hijas se prostituyesen. Por poco que haya de cierto en estos textos, parece extremadamente improbable que Khufu fuese el constructor de la esfinge. Pero si estaba terminada en la época en que su hijo Khafra construyó su pirámide, solo pudo ser tallada durante el reinado de un faraón, Diedefra. Esta esfinge fue tallada en la piedra con la imagen de Khufu por su hijo Diedefra para ayudar a su padre en su resurrección en el otro mundo. De hecho, la imagen de la esfinge es pura propaganda. Irónicamente, uno de los descubrimientos de Shashinat en Abu Roash proporciona algunas de las pruebas más firmes para apoyar esta teoría. Se encontraron numerosas estatuas en Abu Roash. Algunas de ellas parecen representar una esfinge. Una en particular con la cabeza del faraón cubierta con un nemes y lo que parece ser el comienzo de un cuerpo de león. Si ordenó tallar esfinges en Abu Roash, ¿por qué no iba a ser también el faraón que ordenó construir la primera estatua monumental de una esfinge? Si Diedefra ordenó construir la esfinge con el rostro de su padre, no parece el acto de un renegado. La historia aceptada no encaja. El equipo necesita obtener más información. Aquí es donde todo se vuelve un poco confuso. Tenemos que jugar un poco a los detectives. Podría haber un par de razones por las cuales Diedefra decidió representar a su padre en el rostro de la esfinge. Una podría ser que asesinó al heredero legítimo al trono y quería desesperadamente legitimar su propia estirpe. La otra es que él fuese el sucesor legítimo y natural de Khufu, ya que su hermano Khawak había muerto, y por tanto es natural que quisiese representar a su padre para honrar el recuerdo de este gran hombre, Khufu. Esta teoría alternativa obliga a reescribir la historia y cambiar nuestra imagen de Diedefra como un hombre que se alejó de su propia familia. Pero para que llegue a ser algo más que una teoría,
Nuestros expertos necesitan pruebas. Las buscarán en las antiguas tumbas de la ciudad de los muertos. Se adentrarán en la gran necrópolis de Giza. En el interior de una zona militar de acceso restringido se encuentran las ruinas de Abu Roash, en la cima de una aislada colina. Aquí un equipo de arqueólogos estudia los restos de una pirámide construida para rivalizar con la gran pirámide de Giza del faraón Khufu. Khufu y su familia serán recordados. Aún hoy la gente habla de Khufu, de su hijo Khafra y de Menkaura, pero no saben que esta es, seguramente, la pirámide más interesante de todas. Fue construida por Diedefra, uno de los hijos de Khufu, y el equipo está tratando de descubrir la verdadera historia de su vida. Su búsqueda los lleva a algunos de los más extraordinarios edificios que esta civilización haya construido. Diedefra ha sido considerado un villano durante mucho tiempo, un hombre borrado en la historia de Egipto durante generaciones por matar a su hermano para hacerse con el poder. Se dice que dio la espalda a su familia y a la tierra sagrada en la que eran enterrados. En Giza podemos contemplar la extraordinaria visión de las tumbas de una dinastía. ¿Por qué uno de los hijos de Khufu, Diedefra, creyó que tenía que desplazarse hasta aquí para construir esta pirámide, hoy casi totalmente destruida? Hasta el momento, el equipo ha descubierto que en lugar de rechazar a su padre, Diedefra bien podría haber esculpido la esfinge en honor a Khufu. Junto a la pirámide de Khufu se han encontrado nuevas pruebas que apoyan esta idea. Este lugar contenía uno de los más fabulosos presentes funerarios de la historia del antiguo Egipto. Una barca sagrada. Se trata de un presente funerario que denota una riqueza y un prestigio enormes, pero es más que eso. Salima Ikram ha viajado 32 kilómetros hasta Saqqara. Aquí los llamados textos de las pirámides, un conjunto muy complejo de jeroglíficos, explican el significado de la barca como presente funerario. Los barcos eran muy importantes en el antiguo Egipto. Era el principal modo de transporte atravesando el río. Pero un barco también permitía al rey unirse al dios Sol. Para ello necesita un barco en el que poder viajar del alba al ocaso. El nombre de la persona que ofreció este barco a Khufu tras su muerte para facilitar su viaje a la otra vida permanece aún visible en la pared de este foso. Está escrito en un cartucho, un antiguo sello egipcio, descubierto aquí por el doctor Zahi Hawass. Aquí se puede ver el cartucho. Diet, F, Ra. El cartucho demuestra que fue Diedefra quien mandó excavar este foso. Fue un hijo que honró a su padre. Esto contradice todo lo que la historia ha afirmado tradicionalmente sobre esta familia. Se puede oler la historia de la familia de Khufu. La presencia de esta marca en el foso de la barca es la prueba definitiva de que Diedefra no abandonó intencionadamente Giza, ni tampoco a su padre. Cuando Khufu murió, Diedefra quiso decir a todos: yo soy su hijo. Yo soy el rey después de Khufu. Por esa razón, hizo depositar el cuerpo de su padre dentro de la pirámide, esa barca, e incluso sus cartuchos, para decirnos que todo estaba bien. Pero uno de los cargos sigue vigente. Diedefra se hizo con el poder asesinando a su hermano Kawab. Después se casó con su hermana, la esposa de su hermano muerto. Esto se consideró el móvil de Diedefra y también la prueba de su culpabilidad. De nuevo, los textos escritos sobre los muros narran una historia muy diferente. Esta es la necrópolis de Giza, la ciudad de los muertos. Aquí los egiptólogos han encontrado el nombre de Diedefra escrito con honores
bajo las órdenes de una mujer que la historia retrata como su enemiga irreconciliable. Ese es el cartucho de Diedefra. ¿Es este su jeroglífico? Sí, exacto. Fascinante. En otras palabras, ¿aparece en la pared de la tumba de Meresang? Exacto, y solo en este lugar. Era hija de Kawak, el hijo y heredero de Khufu, que debía heredar el trono pero nunca lo hizo. Muchos afirman que Diedefra tuvo que asesinar a Kawak para poder convertirse en el faraón. Si así fue, ¿por qué iba la hija de Kawak a honrar a su tío renegado en la pared de su tumba? Simplemente no tiene sentido. No existen pruebas irrefutables para afirmar que Diedefra fuese el asesino de Kawak. Su matrimonio incestuoso con Eteferes, aunque resultase sorprendente a aquellos historiadores, está considerado una práctica habitual de la realeza de la época. Por tanto, la explicación más extendida sobre la destrucción de la pirámide perdida no encaja. No conocemos ningún motivo por el que la familia de Diedefra pudiese querer derribarla. Está claro que Diedefra fue un buen hijo porque, de lo contrario, ¿qué sentido tiene la ofrenda de la barca y por qué iba a permanecer su nombre intacto en estas grandes losas de piedra? Nada apunta a que el reinado de Diedefra fuese la época turbulenta descrita por los primeros egiptólogos. Pero su reinado no fue fácil. Cualquier faraón, si pretende alcanzar la eternidad, ha de actuar rápido desde el mismo instante de su coronación. Los faraones tenían que comenzar la construcción de su edificio para la otra vida en cuanto se convertían en reyes. Diedefra sabía que tenía el tiempo en su contra. Los expertos siguen sin ponerse de acuerdo sobre cuánto tiempo se tarda en construir una pirámide, pero sabemos que comenzó a construir en Abu Roas tan pronto como llegó al poder. El grafiti que se ha descubierto en el interior de la pirámide del primer año del reinado de Diedefra demuestra que él inició la construcción justo después de subir al trono. Comenzó a construirla durante su primer año como rey. Y esta es la otra solución posible al enigma de la desaparición de la pirámide perdida. ¿Y si no fue destruida, sino que no fue terminada? Siempre se había pensado que el reinado de Diedefra fue breve, pues llegó al trono siendo un anciano según el baremo de Egipto. La mayoría morían a una edad más que temprana, 30 o 35 años de media. Los que pertenecían a la élite estaban mejor alimentados, podrían alcanzar los 40 o 45 años. Tradicionalmente, los historiadores han confiado en un antiguo texto jeroglífico, la lista de reyes de Turín, que afirma que el reinado de Diedefra duró solo 8 años. Pero este texto fue compilado 3 siglos después de su muerte, y hay buenas razones para dudar de su exactitud. Por un lado, un cartucho en el foso de la barca que contradice totalmente este dato, pues lo data en el 11º censo del reinado de Diedefra. Hoy disponemos de pruebas que afirman que su reinado no duró 8 años, sino aproximadamente 23. Está ampliamente aceptado que los censos se llevan a cabo cada 2 años. Esta inscripción indica que el reinado de Diedefra duró al menos 2 décadas. Tuvo tiempo para realizar su tarea. En mi opinión, los egipcios podían construir estos monumentos en mucho menos tiempo de lo que pensamos. Tal vez en solo 15 años. No hay razón para pensar que Diedefra no pudiese haber construido su pirámide, si no por completo, sí en gran parte. Las pruebas arqueológicas que el equipo ha descubierto en Giza, la Esfinge y el foso de la barca sagrada, contradicen totalmente lo que pensaban de Diedefra y demuestran que gobernó durante el tiempo suficiente para completar su pirámide. Pero el equipo todavía no ha conseguido resolver el mayor misterio de todos. ¿Cómo es posible que las 3 pirámides de Giza hayan sobrevivido 45 siglos y la 4ª pirámide, la de Abu Roas, haya desaparecido? Las ruinas de Abu Roas ya han sido identificadas como los restos de una pirámide. El yacimiento se encuentra en el Bajo Egipto, a 8 kilómetros de Giza y de la tumba del gran faraón Khufu.
Se creía que la pirámide perdida había sido construida por Diedefra, el hijo de Khufu, y destruida después como venganza por los crímenes que cometió contra su familia. Los primeros arqueólogos interpretaron los descubrimientos que hicieron aquí de modo que apoyasen esta teoría. Se trata de un elaborado relato de asesinato e intrigas en el Palacio Real, disputas familiares e ira entre Khufu y su hijo Diedefra. Y este se marcha enfadado a Abu Roash, no porque fuese un lugar inmejorable, sino porque está enfadado con su padre. Y entonces el honrado Khafra sube al trono y todo se soluciona. Pero las excavaciones más recientes demuestran que casi todo lo que se pensaba sobre este yacimiento y Diedefra era erróneo. Se creía que las estatuas rotas encontradas esparcidas por el suelo eran pruebas de la caída en desgracia de Diedefra. Según esta versión de los hechos, Khafra, otro hijo de Khufu, asesinó a su hermano y luego saqueó a Abu Roash, destruyendo la pirámide y destrozando sus estatuas en un intento deliberado por acabar con el alma de Diedefra. Existen casos en los que es evidente que las estatuas han sido atacadas con el propósito de mancillar el recuerdo de alguien. Cogían un cincel y se ensañaban con sus rasgos faciales. Les sacaban los ojos, les arrancaban la nariz, les cortaban las orejas, etc., de un modo que parece injustificado. Pero parece excesivo interpretar cualquier daño como un acto deliberado de sacrilegio. Estas estatuas tienen 4.500 años de antigüedad. No fue algo personal contra Diedefra, no hay ningún indicio de que fuesen atacadas intencionadamente, simplemente se rompieron algunas estatuas. El modo en que los arqueólogos tradicionales interpretaron estas estatuas dice mucho acerca de lo que querían creer, pero no nos permite acercarnos a la figura de Diedefra. Excavaciones más recientes aportan otros indicios que fueron completamente ignorados por las primeras personas que excavaron en Abu Roash. Se trata de una red de edificios que parecen haber estado situados junto a la pirámide. Estas excavaciones recientes aportan las primeras pruebas de la presencia de sacerdotes que mantenían el culto al rey en el interior de los templos hasta el final de la quinta dinastía, y son una prueba importante de que el complejo de la pirámide se completó. El complejo funerario es un edificio clave, algo sin lo cual ninguna pirámide estaría completa. Se encuentra al este de la pirámide, y su función es que los súbditos del faraón continúen alimentando su espíritu tras su muerte. Según la perspectiva egipcia, es absolutamente esencial que el rey disponga de un complejo funerario plenamente funcional para permitir que su alma, su espíritu, sea alimentado y atendido por el sacerdote que se encargará de su culto en el más allá. Básicamente, este lugar puede interconectar este universo y el mundo de los fallecidos. Al morir, el faraón se convierte en un dios. Un templo funerario se construye para que el sacerdote de su culto pueda adorarlo. Una investigación realizada cerca del templo de Abu Roash sugiere que el culto a Diedefra era a la vez poderoso y ferviente. Aquí se han encontrado varios cientos de miles de estos objetos. Están por todo el yacimiento, pero la mayor parte fueron descubiertos junto a la calzada y los muros del templo. Reunían pequeñas ofrendas de todo tipo. Incienso, trozos de fruta o de pan, y las traían al templo y las dejaban en el suelo. Es evidente que fue enterrado aquí, porque el culto a Diedefra se prolongó durante mucho tiempo. Lo consideraban el patrón de esta zona. El culto a Diedefra se inicia el mismo día de su entierro. Utilizan una simple caja de madera para transportar su cuerpo momificado por el estrecho pasaje hasta la cámara donde se encuentra su sarcófago. Este lugar es tan singular que me permite imaginar y retroceder 4.500 años, cuando se anunció la muerte del rey. Todo el mundo está llorando. La gente está triste.
Los sumos sacerdotes, los hijos del rey, el cortejo fúnebre va a traer el ataúd y descienden el ataúd cuidadosamente por el corredor. Lo traen aquí e introducen el ataúd en el sarcófago. Y en ese momento el hijo del rey dice a los sirvientes: sellad la entrada. Los pasajes bajo el yacimiento de la pirámide de Abu Roash han desaparecido. Pero es posible imaginar cómo pudo ser ese último trayecto viajando hacia el sur hasta Dashur, donde se encuentra la llamada pirámide acodada. El funeral de Diedefra tuvo que ser una experiencia muy intensa, con este pasaje tan inclinado y estrecho por el que habrían bajado su ataúd para introducirlo en su sarcófago, con sacerdotes cantando y orando, incienso, personas vertiendo aceite y después la complicada tarea de bajar el ataúd con el rey en su interior por este corredor tan inclinado. Para los sacerdotes, tuvo que ser una situación terrible intentar bajar el ataúd por un corredor tan inclinado y resbaladizo, guardando el respeto al rey, y a continuación inclinarse aún más en señal de respeto. El paso al otro mundo comienza en total oscuridad. Para Diedefra era muy importante sumergirse en las profundidades de la tierra, porque si no se marchaba en total oscuridad, no podría volver a la luz. Los egipcios tenían varios sistemas de creencias sobre la resurrección y los aplicaban a la vez. Uno consistía en adentrarse en la tierra, otro en unirse a los dioses y a la estrella polar, y el tercero era, por supuesto, ser uno con el dios Sol. Los sacerdotes de Diedefra creen que su espíritu, liberado de la tierra, se elevará hacia la luz y pasará a formar parte del sol. Diedefra es el primer rey que incorpora el nombre del dios Sol, Ra, a su propio nombre, y también es el primer rey que se considera a sí mismo directamente el hijo del dios Sol. Diedefra creó un vínculo que perdurará hasta mucho después de su muerte y de que el gobierno de su familia haya terminado. El faraón y el sol, majestuosos y todopoderosos, la fuente de la luz, la vida y la riqueza de Egipto. Es quien introduce el título Hijo del Dios Sol, que se convertirá en un modelo para el título de los reyes de Egipto durante el resto de la historia faraónica. 12 años de arqueología han reescrito la historia de la pirámide de Diedefra y descubierto su verdadero legado. Pero si el complejo de la pirámide de Diedefra fue terminado y su culto siguió siendo popular durante siglos después de su muerte, el principal misterio aún no ha sido resuelto. Los arqueólogos aún han de averiguar cómo esta grandiosa estructura fue reducida a las ruinas que vemos hoy. El faraón Diedefra termina su pirámide. Es adorado como una poderosa deidad. Después de él, todos los faraones se harán llamar hijos del dios Sol. No solo es el constructor de la Esfinge, la estatua más famosa y admirada de la antigüedad. Además, con su tumba en Abu Roash conforma un ideal. Un ejemplo perfecto de lo que debe ser una pirámide. Su base de color rojo, después la brillante piedra caliza blanca y la parte superior, quizá de basalto o de granito, y recubierto de oro y electrón. 3 colores con un intenso poder simbólico. Al construir sobre una colina, los ingenieros de Diedefra logran una importante victoria para su señor, pues consiguieron una pirámide que superaba ligeramente en altura a la gran pirámide de Giza.
Es una asombrosa hazaña de ingeniería. Solo llevaban unos 50 años construyendo pirámides. Aún estaban comenzando a desarrollar sus conocimientos. Y sin embargo, la Gran Pirámide de Giza y la Pirámide de Abu Roash son prácticamente idénticas con respecto al nivel del mar. Una línea trazada entre sus dos ápices marca el límite norte de la zona en que se encuentran estas pirámides. En menos de un siglo se construirán más de 100 estructuras similares entre este lugar al norte y Dashur. Ahora sabemos que la pirámide de Djedefra se mantuvo en pie, finalizada y activa como un importante lugar de culto hasta mucho tiempo después de la muerte del faraón. Su pirámide fue probablemente mucho más impresionante de lo que pensamos. La antigua teoría de que no fue más que un misterioso malvado con una pirámide hecha a pedazos que había que olvidar, sencillamente no fue así. Los arqueólogos han ido despojando capa tras capa de su mito para descubrir la verdadera historia de este lugar y el hombre responsable de su construcción. Pero aún han de averiguar qué ocurrió finalmente. ¿Por qué su magnífica pirámide fue reducida a escombros? Un sencillo objeto que se encuentra en un almacén en Giza podría responder a esa pregunta. Contamos con este maravilloso mazo realizado a partir de un fragmento de madera noble. Es un ejemplo típico del tipo de herramientas utilizadas en el Egipto faraónico, aunque irónicamente, según el Dr. Baloya, no se utilizó para construir la pirámide de Djedefra, sino para destruirla. Data del período romano y fue utilizado por los albañiles que llegaron para desmantelar la pirámide, con el fin de reutilizar sus bloques. Una respuesta sorprendentemente sencilla para una pregunta planteada hace muchos años. 25 siglos después de que la pirámide fuese terminada, los romanos invaden Egipto bajo el mando del gran general Julio César. Cleopatra, la última reina de Egipto, se convierte en la amante de César y consigue recuperar la independencia de su país durante un breve periodo. Pero tras la muerte de César, su heredero Octavio conquista Egipto, que se convierte en otra de las provincias de su imperio. Los romanos demuestran su autoridad saqueando los recursos del país. Para ellos, Abu Roash no es más que un almacén de piedra tallada. Pero es tan grande que, tras varias décadas, los romanos no consiguen llevárselas todas. Los comerciantes locales se ocuparán de este trabajo hasta mediados del siglo XIX. Extraen lo que queda y lo venden en los mercados de El Cairo. Hay pruebas de que, a comienzos del siglo XX, se produjo una operación comercial a gran escala con 300 camellos cada día. La destrucción de esta pirámide no se produjo durante el reinado de Djedefra, sino más tarde. Todos los días se extraían de aquí piedras para construir casas y tumbas en el Egipto moderno. Eso fue lo que destruyó esta pirámide. A finales del siglo XIX, los últimos bloques de piedra se convirtieron en parte de esta ciudad moderna de rápido crecimiento. Pocos años más tarde, el arqueólogo francés Émile Chassinat comienza la primera excavación y crea toda una historia basada en un malentendido. Llega a la conclusión de que las piedras fueron robadas miles de años antes por la vengativa familia de un rey malvado. Así nació este mito. Pero la labor de los arqueólogos contemporáneos ha sacado a la luz la verdad de la historia de la Edad de Oro de Egipto y su principal dinastía. Uno de los puntos principales de mi investigación es devolver a Djedefra a la historia. Nosotros lo sacamos de ella en los años 30 del siglo pasado y espero que en este siglo podamos volverlo a poner en su lugar y mostrar que fue un rey verdaderamente importante. Djedefra fue uno de los grandes constructores de pirámides. Estos edificios siguen sobrecogiendo a todos los que llegan a la antigua tierra de los faraones. Es fácil olvidar que todas ellas surgen de la ambición de una sola familia.
En mi opinión, la cuarta dinastía es la dinastía más importante de la historia. El número de piedras que se trasladaron podría equivaler a la cantidad que se ha trasladado en toda la historia de Egipto. Diedefra fue el único miembro de su familia que fue calumniado o ignorado. Como hijo del poderoso y despiadado Khufu, sube al trono tras la muerte de su hermano y gobierna durante más de 2 décadas. Prácticamente sin pruebas es considerado un traidor y un asesino. Pero la verdad revelada por las excavaciones de Abu Roash describe a un hombre muy diferente. Se trata de alguien venerado en vida y tras su muerte por su decisión y conciencia de sus deberes. Fue el artífice de una empresa arquitectónica tan ambiciosa como cualquiera emprendida por un faraón. Su obra, finalizada y admirada, lugar de peregrinación durante siglos, fue mientras estuvo en pie la pirámide perfecta. La pirámide perdida ha sido encontrada.